Monitor con resolución 4K, una frecuencia de actualización de hasta 160 Hz a través de DisplayPort y un tiempo de respuesta de 0,5 milisegundos. Analizamos el 274URFW, un monitor MSI de la serie Mag, súper equipado, que lo hemos visto a alrededor de 448 euros. Vamos a ver lo que ofrece esta pantalla, el menú, la conectividad, todas las características que tiene y al final te daré una opinión personal. Viene con un cable HDMI 2.1 color blanco, un cable de alimentación, una peana tipo rectangular que me encanta, el manual de instrucciones, el brazo para conectar la peana con la pantalla con un agujero pasacables y la pantalla. Se monta muy fácil, la verdad. Como ves, tiene montaje BESA de 75 x 75 milímetros. El diseño me gusta, es bastante minimalista con un acabado blanco y sin marcos. Los materiales se nota que son de calidad y se nota estable. La serie Mag de MSI destaca bastante por los materiales. De hecho, ya lo he comentado en otras reviews de monitores, personalmente me gustan estas bases tipo rectangulares o cuadradas en vez de las clásicas patas. En la parte de atrás tiene RGB que se puede personalizar con el programa MSI MyStick Lite. Si tienes un setup blanco, este monitor queda muy chulo. Vamos a ver la pantalla. Son 27 pulgadas de panel Rapid IPS, con un tiempo de respuesta de 0,5 milisegundos GTG. Los shooters rápidos se verán de lujo sin desenfoques, esto es rapidez. Tiene un ángulo de visión de 178 grados, por lo que la experiencia de visualización es muy alta desde prácticamente cualquier ángulo. ¿Qué te voy a contar de la resolución 4K UHD? Imágenes hiper detalladas y si eres editor de foto o de vídeo te va a encantar. Los gráficos se ven muy nítidos. Si vienes del Full HD vas a notar un cambio grande, te lo aseguro. En cuanto a la precisión de color es muy buena, cubre un 98% del espacio DCI-P3 y un 133% del espacio sRGB. Soporta Display HDR400, que no es la bomba, pero algo ayuda en las escenas oscuras y brillantes. Y quizás lo más flojo es el pico de brillo de 400 nits. Sería un nivel medio de los estándares HDR, ya que el contenido HDR requiere más brillo. No hay local dimming. Tiene una relación de contraste de 1000 a 1, un valor habitual de los paneles IPS, pero la relación de contraste dinámico de CR es de 100 millones a 1, aunque estos valores se suelen inflar, obviamente, en comparación con el contraste típico. Se nota en situaciones de alto contraste como escenas oscuras en juegos de terror, en juegos de acción y por ejemplo juegos abiertos donde hay paisajes muy brillantes con cuevas oscuras. Esa diferencia, la percepción de profundidad se nota mucho. El brillo y la relación de contraste se ajustan en tiempo real. Eso sí, incluye AMD FreeSign Premium y Adaptive Sign. Para jugar es una gozada de monitor, la verdad. La claridad del texto teniendo un panel 4K ya te puedes imaginar. Mucha densidad de píxeles y se aprecia perfectamente la nitidez de las letras. Es súper ergonómico, puedes ajustar la altura hasta 13 centímetros y sube y baja bastante fluido. Tiene además un rango de giro horizontal de -30 a 30 grados y el ajuste de inclinación es de -5 a 20 grados. Pero además puedes poner la pantalla totalmente en vertical. Tiene un ajuste de pivote de 90 grados, así que lo puedes adaptar para usar como pantalla principal o secundaria. En el menú primero nos encontramos una opción de ayuda, que es la mira inteligente. Luego tenemos el ámbito de Optics, que afecta a varias tecnologías para mejorar la experiencia de juego. Luego tenemos en los juegos el modo juego, pues que puede cambiar para juegos FPS, para carreras, RTS, RPG, diferente como lo pongas, el tipo de juego. La visión nocturna, que mejora la visibilidad en áreas oscuras durante el juego, que este modo ajusta automáticamente los niveles de brillo y contraste en las zonas oscuras de la pantalla. iVision es una tecnología de inteligencia artificial diseñada para optimizar automáticamente la calidad de la imagen, el tiempo de respuesta, que puedes variarlo. Luego pues con esto reduces el desenfoque de movimiento, mejorando la claridad de las imágenes. Luego está la frecuencia de actualización y un despertador. Bueno, esto es la parte de juegos. Luego tienes en el modo profesional, si te fijas al fondo, cómo va cambiando el brillo y el contraste. Luego tienes el Low Blue Light, el HDCR mejora el contraste de las imágenes en el monitor. La siguiente opción se activa para reducir el desenfoque de movimiento, Motion Blur en imágenes rápidas. Y una mejora de imagen. Vamos ya a la opción de imagen donde puedes configurar el brillo, el contraste, nitidez, bueno, también la temperatura de color y el tamaño de pantalla, la relación de aspecto. En la fuente de entrada pones la entrada que quieres seleccionar. Y luego tenemos PIP y PBP, que son características que permiten ver varias fuentes de vídeo en una sola pantalla. Y aquí, como puedes ver, cambiando los modos de juego, ves el brillo y el contraste como va cambiando
el FPS, el Carreras RTS, y la verdad que se nota, ¿eh? Y por último, configuración pues, de idioma, transparencia, el timeout, el RGB que está detrás de la pantalla, el botón de encendido, la información que se pone en la pantalla y bueno, y otras cuestiones como por ejemplo el tipo C, el cargador tipo C. Viene con un puerto USB-C de 15 vatios que te vale para transmitir vídeo y también para cargar dispositivos. Un DisplayPort 1.4 que llega a los 160 Hz en 4K, así que para PC sin ningún problema. Y dos puertos HDMI 2.1 que saca 120 Hz en 4K, así que para consolas genial, tanto PS4 Pro, PS5 y las series Xbox. También viene con salida de cascos y no tiene altavoces. Como siempre voy a darte los pros y contras que veo del monitor. Vale, pros. Lo primero, la resolución y la calidad de imagen. Pues tener una resolución 4K de 3840 x 2160 es un salto importante si vienes de Full HD. Bueno, técnicamente es Ultra HD, pero se le llama 4K porque tiene casi 4000 píxeles de ancho, pero ya nos entendemos. Rapidez. Una frecuencia de hasta 160 Hz que te saca el DisplayPort y un tiempo de 0,5 milisegundos. Va increíblemente rápido. Además de la fluidez interim que te da el FreeSign Premium y AdaptDesign. En conectividad, en otras reviews de monitores, como comentaba, con paneles IPS suele venir un puertos HDMI 2.0, pero este viene con 2.1, por lo que es perfecto pues para juegos 4K a 120 Hz en consolas. Y en cuanto a las tecnologías, viene muy completo, que venga con Low Blue Light, anti-flickering o parpadeo, ayuda para la fatiga ocular si le metes mucha caña, o por ejemplo el Light Vision y el OptiScope. Todo esto mejora la visibilidad en áreas oscuras, todo suma. Y ergonomía y materiales, como te decía, la serie Mac tiene periféricos con buenos materiales y además tienes movilidad total de altura, giro, inclinación y rotación. Vale, contras o cosas que no me gustan tanto, el brillo HDR limitado. Realmente 400 nits no es lo suficientemente alto para aprovechar el contenido HDR, seamos realistas. Pero la calidad de la pantalla equilibra un poco estos valores. La uniformidad de negros, esto es común en los paneles IPS. Puede ser perceptible en habitaciones muy oscuras, incluso un pelín de blacklight blending en las esquinas, ¿no? Que se llaman las fugas de luz un poco molestas, pero que realmente no se aprecia tanto, por eso tiene tanta tecnología para suavizar esto. Y aunque tiene una excelente cobertura de gama de colores, quizás se puedan ver algo saturados, pero tampoco lo veo excesivo. Y también el menú, esto ya depende de qué tipo de menú te guste. A mí los OSD no me resultan muy incómodos, pero hay personas que se pueden liar un poco en el menú, aunque tampoco este lo he visto bastante intuitivo. En general me parece un monitor súper potente que está muy bien adaptado tanto para PC, juegos de PC como de consola. La experiencia de juegos en 4K y también para multimedia y para los creadores de contenido creo que es muy buena. Creo que es un monitor muy bueno si quieres dar el salto de Full HD al 4K. Te voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo y en el comentario e intentaré que estén lo más actualizados posible. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Cualquier duda que tengas déjame en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.